Santos, entramos a la semana más importante de todas. Otra vez, el año tiene 52 semanas. Esta es el corazón del año en el sentido es cristiano. Esta es la semana más importante. Le llamamos la Semana Santa. Santa, ¿no? Que en alguna otra ocasión a lo mejor ya les había explicado a ustedes. Santo y sagrado son dos términos que vienen de una raíz en hebreo que es kadosh. Y kadosh, ¿sí? Kadosh en hebreo es separado para. Lo que es sagrado, lo que es santo es lo que ha sido separado para, y se refiere que ha sido separado para las cosas de Dios. Entonces, cuando hablamos de una Semana Santa, ¿no? Es decir, ¿por qué esta semana es distinta? ¿Por qué esta semana es santa? ¿No? Otra vez tenemos 52, porque una de ellas le llamamos Semana Santa, porque es separada para las cosas de Dios. También en algunos lugares le llamamos la Semana Mayor, otra vez en el superlativo, la semana más importante también, la Semana Mayor. En la vida cristiana y en la vida de los judíos también, Entonces, para que entendamos también algunas cosas que voy a explicar hoy, casi todo tiene sus raíces en la religión judía. Yo le recuerdo otra vez, Jesús era judío, ¿no? Nuestra religión, la cristiana, es judío-cristiana, ¿sí? Nosotros somos judío-cristianos en muchos sentidos, ¿no? El Antiguo Testamento es de los judíos. Estas escrituras sagradas, santas, donde se revela a Dios, que también las hemos adoptado, que son nuestras, que las meditamos, que las estudiamos, son propias del pueblo judío, son como nuestros primos en lo que se refiere en religión. Entonces, todo gira en torno a esta semana, ¿sí? Los judíos también están preparándose, así como los cristianos están preparándose, porque también esta semana es la más importante para ellos. También es la fiesta, entre varias fiestas que tienen ellos en el año, es una de las más importantes. Entonces, absolutamente todo lo que celebramos en el año, desde el punto de vista litúrgico, todas las misas, todas las ceremonias, todas las fiestas, todas las solemnidades, los santos, los mártires, las solemnidades de una cosa, de otro, gira en torno a esta semana. La Semana Santa es manantial de donde brota todo, donde brota la fuerza de la vida cristiana, y es cumbre también. Todo tiende hasta esta semana. Todo tiende esta semana. Una cosa maravillosa, ¿no? Y que vamos a repasar esta noche, que me parece súper importante, es la cuestión de, es fenomenal, ¿no? Digo, el otro día hablamos en la plática que nos hacía Javi de la cuestión de cómo en finales del siglo XIX, ¿no? Empezó así como que una corriente que empezó a negar la historicidad de los evangelios y de los milagros y de Jesús, etcétera. Y es impresionante, ¿no? Es impresionante esta parte de, es que hay unas cosas que no te lo puedes creer cuando las entiendes. Es como que lo que iba a pasar, no es solamente el Jesús histórico, de alguna manera, que vamos a estudiar o a compartir esta noche. No es nada más lo que hizo Jesús en estos días santos, es que lo que hizo Jesús en estos días santos, ¿sí? Hacía, ¿sí?, siglos y siglos atrás, que había sido anunciado, hasta con detalle, con lujo de detalle. Había cosas impresionantes, y que eso que fue anunciado muchos siglos atrás suceda, se realice, es impresionante. Otra vez, para la gente así que es incluso medio agnóstica, es que eso que es impresionante, como algo que pasó
voy a decir, como 1600 años atrás de la existencia de Jesús, tenga conexión con un evento, ¿sí? 1600 años después, es impresionante. Vamos a hablar de estas conexiones, de estas cosas que se prefiguraban de alguna manera. Entonces, la Semana Santa es la más importante, ¿no? Para nosotros los cristianos, ¿no? La Navidad la celebramos bastante, ¿no? No sé si a veces atinadamente le ponemos bastante ánimo, es también un evento importante, ¿no? Pero el más importante no es nada más el nacimiento, digo otra vez, la encarnación es muy importante, es este momento de la salvación, porque este es un parteaguas en la historia de la humanidad. Esto es lo más grande que ha existido y que existirá sobre la faz de la tierra, ¿no? La entrega del Hijo de Dios para traernos salvación, para traernos vida de Dios, para traernos esta vida que trasciende, que no acaba, que tiene otra dimensión. Entonces, de eso vamos a estar hablando esta noche. Entonces, esta es una fiesta de los judíos. Entonces, lo que nosotros celebramos en esta semana está basada en una fiesta que ya tenían los judíos antes. Es la fiesta más importante de ellos. Es la fiesta de la Pascua judía. Este es el origen de nuestra Semana Santa. Es la Pascua judía. Y Pascua, ¿sí? El término Pascua viene de Peshach, ¿sí? En hebreo, que quiere decir paso, y nos remontamos al Éxodo, los capítulos 17, 18, 20, ¿sí? Y cuando hablamos que Pascua quiere decir paso, ¿sí? Habla de este paso de la esclavitud, a la libertad. Otra vez, el pueblo de Israel tenía muchos años de esclavos en Egipto. Y es de la mano de Moisés que serán liberados, ¿sí? Y en esa memoria y en ese acontecimiento, y quiero explicar también esto, un evento, entendamos esto, un evento es algo que sucede y no trasciende, ¿sí? Hicimos un evento, no lo sé, cualquier tipo de evento, puede ser social, incluso puede haber eventos religiosos. Un evento es algo que sucede y como que tiene su finalidad en sí mismo. El evento cumple su propósito al realizarse en sí mismo y ahí queda. Hicimos un evento, muy bonito el evento, ahí quedó el evento, ¿sí? Un acontecimiento es algo que sucede en un espacio del tiempo, pero trasciende el espacio y el tiempo donde sucede. Entonces, un evento sucede en el espacio y en el tiempo. Y otra vez podemos calificarlo por bonito, agradable, ¿no? Fue exitoso el evento, ¿no? Pero un acontecimiento, nosotros hablamos, por ejemplo, el nacimiento de un hijo, los que son padres, eso es un acontecimiento. No es nada más un evento, no queda ahí, ¿no? Bueno, mínimo a los papás sabemos que tenemos una responsabilidad de alguna manera, ¿no? Por los siguientes años. Entonces, eso es importante. Es importante que entendamos que la Pascua judía es un evento en la historia del pueblo de Israel, el más importante de todos. Han sido liberados, han sido sacados de Egipto y está acompañado de un montón de milagros y de señales y de teofanías de que Dios se hace presente. Está imbuido, está en la memoria del judío. El judío no solamente tiene la cuestión de eso en su mente, se ponen filacterias y ahí se los escriben, se ponen cositos aquí y ahí se ponen las cuestiones que van pasando, lo escriben, lo tienen en la cabeza, se lo ponen en las manos, etcétera. Para el judío esto es muy importante, ¿sí? Y sucede esta fiesta, a propósito de la pregunta que me están haciendo por ahí, sucede esta fiesta en el mes de Nisan. Entonces, el primer mes judío, esto también lo he explicado a algunos de ustedes que han estado en algún curso, el primer mes del año judío se llama Nisan. Le recuerdo una vez más, nosotros los cristianos, nosotros la gente de Occidente, ¿no? Europa, América, algunos otros lugares que llamamos el calendario, ¿sí? Occidental. Tenemos un calendario solar. El calendario nuestro es un calendario que heredamos de los griegos y los romanos, un calendario grecorromano. Mira, es tan griego y romano que todos los nombres de los meses, todos los nombres de los días tienen que ver con
los dioses griegos y los dioses romanos, ¿no? Bueno, lunes es la luna, pero martes es de Marte, una diosa, ¿sí? Romana. Miércoles es de Mercurio, otro dios, ¿sí? De los griegos. Jueves es Júpiter, otro dios romano. Viernes es Venus, ¿no? Sábado es Saturno. Cada uno de los meses, enero, febrero, tiene que ver con alguno de los dioses. Nosotros tenemos un calendario, ¿sí? Solar, que está definido otra vez por los ciclos del sol. Por los ciclos del sol. Ese es el calendario que nosotros tenemos. Los judíos de aquel entonces y los judíos de ahora tienen un calendario lunar. Se guían por los ciclos de la luna. Y esto es importante que lo entendamos, ¿sí? Se guían por los ciclos de la luna que son diferentes a los del sol. Y el primer mes, ¿sí? Y los meses son emperadores, exacto, ¿no? Enero, febrero, marzo, tiene que ver con nombres, sí. Y el primer mes judío, ¿sí? Lo acomodan de acuerdo a la primer luna llena de primavera. Otras siguen las estaciones también, primer luna llena de primavera. Por eso, la fiesta de la Pascua se mueve como por un espacio de 6 semanas. En un espacio de 6 se mueve más para adelante y más para atrás. No sé si se ha fijado usted, porque la primera luna llena de primavera no siempre cae en el mismo día del año, se mueve. Usted ve, nosotros celebramos la fecha o sea, aunque celebramos en nuestro calendario, en realidad la fecha la acomodamos de acuerdo al calendario judío. Usted ve la Semana Santa, a veces ahorita estamos, ¿no? Entre finales de marzo, generalmente es como que finales de marzo, a veces principio de abril, mediados de abril, hay veces que cae casi hasta el final de abril. Entonces hay un espacio ahí que se mueve, es la primer luna llena de primavera, que es la mitad del mes, que es el 14 de Nisan, ¿sí? Entonces no es el inicio, sino el 14 de Nisan, el que de alguna manera, el 14 de Nisan, ¿sí? Es un memorial, miren, entonces es un acontecimiento, ya había dicho, un acontecimiento, y el acontecimiento traspasa. Los judíos lo convierten, y este es un término también importante en la Biblia, en el lenguaje litúrgico y en el lenguaje teológico. Memorial, ¿sí? En sentido judío y en sentido cristiano, no es un recuerdo. Memorial no es un recuerdo. Memorial es entrar, no es recordar nada más, es volver a vivir eso que pasó. Es como que entrar en el acontecimiento. Los judíos, si alguien tiene amigos judíos o conoce, los judíos cuando celebran la Pascua es como si fueran a ser liberados de Egipto. Hacen el rito igual como la noche de Pascua. ¿Sí? Los mismos elementos, las palabras, el padre utiliza las mismas palabras, los salmos que se utilizan. Estoy pensando, el niño hace la pregunta, el padre la contesta, la mamá. O sea, la noche del Jueves Santo, vamos a hablar de eso, ¿no? La cena tiene una estructura y esa no cambia. ¿Por qué? Porque ellos entran a ese momento. Es como si hoy Dios los fuera a liberar. Esto es un memorial, esto es importante. Es un memorial, no un recuerdo. Entramos en el acontecimiento y esto es maravilloso, ¿eh? Esto es maravilloso. Nosotros no recordamos cosas con los sacramentos, nosotros entramos en un acontecimiento y la Santa Misa es el mismo sacrificio de Cristo. Es el mismo sacrificio de Cristo. De ahí la belleza, la profundidad, lo impresionante de ir a misa. Si yo entro, es como si ahora que está de moda las series y las películas de viajar en el tiempo, es como si me meto en una máquina del tiempo y me voy al año 33 y me siento a la mesa con los discípulos y camino, ¿sí? Camino del palacio de Herodes al Gólgota. Entro. Esto es importante. Entro en esta historia. Entonces es la fiesta más importante de los judíos en la que se conmemora. Ahí tiene la parte de memorial, conmemorar, ¿sí? No recuerdo, es entrar, es volver a vivir. De los israelitas, de la esclavitud de los egipcios, sucede durante el mes de Nisan, que es el primer mes del año, ¿sí? Y otra vez los judíos lo han celebrado, nosotros tenemos 2000 años celebrando, ¿no? Pero los judíos tienen
casi a 3,000 a 3,000 y pico de años celebrando esta fiesta. Esta es importante y otra vez está llena de significado. Vamos a hablar de algunos detalles de lo que pasó esa noche y cómo lo que pasó esa noche apuntaba a lo que va a pasar con Jesús. La Semana Santa nuestra comienza con lo que llamamos nosotros Domingo de Ramos, pero el Domingo de Ramos es lo que para los judíos es el 10 de Nisan. ¿Qué pasaba el 10 de Nisan? ¿Qué pasaba el 10 de Nisan con los judíos? Entonces, Nisan es el primer mes del año. Esto es importante también, porque a veces la escritura habla como que en el primer mes del año, en el tercer mes de no sé qué, y se refiere al calendario judío, porque luego ahí, cuando interpretas, hay gente que el primer mes del año piensa que es enero, y no, el primer mes del año es Nisan, se está refiriendo a los meses judíos. Entonces, Nisan es el primer mes del año, la primera luna llena de primavera es la que en este calendario lunar, ¿sí?, ubica. Entonces, la costumbre que se hizo es que el día 10 de Nisan, ¿sí?, a las personas, bueno, desde empezando el mes, la gente que vivía en Jerusalén, pues ahí espera, pero Jerusalén, que en el siglo I, cuando vivía Jesús, pues no lo sé cuántos habitantes podía tener, unos 20,000, no era así como que una super ciudad, o sea, 20,000 era bastante. Pero cuando era una ciudad grande, pero otra vez, entremos así como en perspectiva, como 20,000, 30,000 habitantes, no tengo el dato exacto de cuántos habitantes tenía, pero cuando llegaban las fiestas de los judíos, y más por ejemplo de la Pascua, entonces en la ciudad, en Jerusalén, había 250,000 personas o más. O sea, la cantidad de gente en la ciudad se multiplicaba de manera impresionante. Era una locura, la ciudad como tal estaba llena de gente. ¿Sí? Entonces, judíos por todos lados, porque desde hace siglos los judíos tienden a hacer esto, lo que se llama la diáspora, de estar por todos lados, entonces por todo el imperio, se vienen a Jerusalén a celebrar sus fiestas, las fiestas de los judíos. Y la más importante pues es esta. Entonces, los judíos empiezan a trasladarse a Jerusalén desde los primeros días del mes de Nisan, a desplazarse, ¿sí? A desplazarse. Era importante que el día 10 de Nisan entraran a Jerusalén y estén la mayoría ya en la ciudad, ¿sí? Es una fiesta y otra vez la ciudad se volvía de verdad una cosa impresionante, Es Jesús, ¿no? Baja estas fiestas cada vez. El Evangelio de Juan nos habla de ello. Está acostumbrado a venir a las fiestas. María y José también, de alguna manera, hacen sus... Y Jesús conocía la ciudad y probablemente también de adolescente y de niño había venido a Jerusalén con sus papás varias veces. Aunque tenemos el relato nada más de una ocasión de manera concreta, seguro que había venido varias veces. Esa era la costumbre de los judíos, ¿sí? De los judíos. Y el Domingo de Ramos, que corresponde al 10 de Nisan, esto es lo interesante. Los corderos que van a ser sacrificados para la cena de la Pascua, que es un elemento esencial de la cena, el cordero que es ofrecido, que es inmolado, ¿sí? Y el cordero tenía dos finalidades. Una finalidad era ser ofrecido, inmolado. La sangre del cordero era puesta, derramada sobre el altar de los sacrificios para pedirle perdón a Dios por los pecados del pueblo, los pecados personales. ¿Sí? Entonces había había sangre, ¿no? El 14 de Nisan, impresionante. No, otra vez, si era uno por familia, estamos hablando de miles y miles de corderos que eran degollados el Viernes Santo en Jerusalén. Miles y miles y miles en el templo. Sí, entonces tenían que venir el día 10 de Nisan porque se hacía la primera inspección. Entonces los corderos eran inspeccionados por 5 días seguidos y tenían que ser presentados, porque le recuerdo, lo que prescribía la tradición era que el cordero, conforme a lo que había pedido Yahvé en Éxodo, tenía que ser un cordero sin mancha, de 1 año, que es más o menos como que la edad así perfecta para el cordero, de 1 año, sin mancha. ¿Sí? Sin mancha, es decir, no podía estar enfermo el cordero. ¿Sí? Si el cordero en esa semana, y yo digo así, a lo mejor va a sonarme, le daba diarrea, le daba chorro al cordero, ya no servía para la cena de Pascua. Si al cordero le daba una infección en el ojo, no servía para la cena de la Pascua.
Si el cordero se quebraba una patita, no servía para la cena de Pascua, tenía que ser sin mancha, limpiecito, sin mancha. Y se refiere en cuanto a su integridad del animalito, ¿sí? Pero esto es importante. Entonces era de un año, como que es la edad adulta, límite, ¿sí? Sin mancha. El día 10, primera inspección. ¿Qué pasa el día 10 nuestro? ¿Qué pasa el domingo de Ramos? ¿Qué celebramos este domingo? Jesús entra a Jerusalén. Y Jesús viene a celebrar la Pascua. Entra a Jerusalén. Y esta entrada a Jerusalén, mire, otra vez regreso a la parte de esto, es maravilloso. Esta entrada a Jerusalén, de esta entrada ya habló Zacarías, un profeta por ahí en el siglo V antes de Cristo. En Zacarías 9:9, ¿sí? Hablaba de este rey que entraba en la ciudad en un borrico, en un burro, en un asno, y que está lleno de simbolismo, tenía que ser un burro que no había montado nadie, ¿sí? Otra vez, la tradición es que el rey, cuando entraba a la ciudad en son de paz, entraba en un borrico, ¿sí? Que no había montado nadie. Zacarías 9:9 nos habla de eso. 10 siglos atrás, por allá en el año 900 y tanto antes de Cristo, ¿sí? Salomón había entrado a Jerusalén de esa manera. Salomón había entrado a Jerusalén montado en un borrico, como un rey de paz. Otra vez, todas estas cosas prefiguran lo que va a hacer Jesús. Jesús entra a Jerusalén y escuchamos en la lectura que decía que les pide a sus apóstoles que vayan a la casa de tal, tiene 2 burros, hay uno que es el joven que no lo ha montado nadie, tráigame ese. Si pregunta quién, tú nada más dile, ¿no? Que lo manda el maestro y lo traen, y ese es en el que entra Jesús. ¿Qué es entrar en un? O sea, había 2 maneras de que el rey entrara a la ciudad, en un burro, ¿sí? O en un caballo. El entrar en un burro es un gesto de humildad. Y quiero explicarle una cosa. En la Biblia, en la palabra de Dios, humildad, porque luego a veces lo hemos confundido con eso. Humildad no es pobreza. Humildad no es pobreza. Uy, ¿qué estoy diciendo? Humildad no es pobreza. Humildad es una actitud del corazón. Humildad no tiene que ver con tener o no tener. Hay gente que tiene mucho y que es humilde. Hay gente que no tiene nada y es soberbio o soberbia. Humildad no tiene que ver con pobreza, no tiene que ver con tener o no tener, tiene que ver con una actitud del corazón. Mire, tanto Abraham, y hay varios pasajes en la escritura, Abraham, si usted lee con calma, ¿sí? Génesis, Abraham tenía bastante ganado, bastantes criados, era en el contexto, ¿no?, del siglo en que vivió, una persona caudalada, rica, ¿sí? Y montaba en un burro, y nos habla hay algunos pasajes que nos habla, David, el rey David, alcanzó un poder impresionante, montaba en un burro. Tiene que ver con humildad, con esta actitud del corazón. Salomón, Abigail, nos habla también el libro de los Reyes, eran ricos en dinero y montaban en un burro. Luego, la cuestión de montar en un burro del Domingo de Ramos también tiene su sentido mesiánico. ¿Cómo les explico esto? Hay una idea que se va desarrollando a través de la Biblia, sobre todo en los profetas, de que cuando venga el Mesías, que será un rey de paz, ¿sí? Como las cosas serán al revés de como generalmente las concebimos. Entonces, en ese sentido mesiánico tenía que ser en un asno, sin montar, ya había dicho, en el que entre, porque es signo de paz. Entonces, Jesús entra en un burro, es un rey de paz. Lo contrario al burro es en caballo, y cuando entras en caballo, el rey cuando entra en caballo es en pos de guerra, es lo opuesto, ¿sí? Entonces depende de que estés montado, es el mensaje. Jesús entra a Jerusalén en un burro, entra en un burro, ¿no? Las palmas, ¿no? Era porque entraba el rey, cuando venía el, ¿cómo se llama? El emperador, cuando venía una persona importante, era como que, pues, si podemos ponerlo, y me parece que la comparación es muy pobre, la que voy a hacer yo, era como que la alfombra roja nuestra, ¿no? Viene alguien importante y te ponen la alfombra roja.
Las palmas, las cosas que la gente tiraba en el piso, que ondeaba y que tiraba el piso, tenía que ver con, otra vez, la parte del respeto, del reconocimiento de esta persona. Que Jesús se convierta. Entonces, en realidad, ¿de qué trata el Domingo de Ramos? En este reconocer el mesianismo de Jesús, que Él es el Rey. A lo mejor, ¿sí? A lo mejor no es igual como ellos lo esperaban, pero Él es el Rey. También al Domingo de Ramos le llamamos Domingo de la Pasión, ¿sí? Entonces, hay dos nombres que utilizamos para el Domingo de Ramos o el 10 de Nisan de los judíos. Domingo de Ramos, por los ramos que se tiran, que se ondean, ¿no? Al entrar el Rey. Y el segundo es el de la Pasión, que es la otra cara de la moneda. O sea, entrando a la semana ya tenemos las dos caras. Hay una parte como de victoria, de Dios gobernará, de Dios es el Rey, tenemos un Rey de paz, un mundo feliz. Y luego tenemos la otra parte de la desgracia, la otra cara de la moneda. De hecho, el domingo, si usted fue a la Santa Misa, se lee la Pasión. ¿Para qué? Para preparar nuestros corazones. Para preparar nuestros corazones. Ha habido una discusión entre algunos teólogos acerca de si la misma gente, ¿no? Y de algunos llegan a afirmar, si la misma gente que grita Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor el Domingo de Ramos y ondea las palmas a la entrada de Jesús en Jerusalén, que viene a celebrar la Pascua, era la misma gente que el viernes gritará, mátalo, crucifícalo, ¿sí? Y mayoría de los biblistas coinciden que no, que estamos hablando de dos muchedumbres distintas, de dos grupos de personas distintos, ¿sí? De dos grupos de personas distintos. Unos que le reconocen como lo que es el Mesías, el que viene de parte de Dios, y unos que lo quieren matar, Entonces, así abrimos el telón del Domingo de Ramos, y es súper bonito y está lleno de significado. No es nada más así como que, porque lo hacemos tradición y como, qué bonito, el Padre entró otra vez. Yo me acuerdo en mi pueblo, ¿no? Pues vestía a alguien de Jesús y se conseguía un burro, ¿no? Un burro que todavía había varios burros ahí. se conseguía un burro, ¿no? Se conseguía un burro y entonces se hacía la representación. Pero está lleno de significado. Te digo, los grandes reyes de Israel habían entrado montados en burro a Jerusalén. Estamos en estos días lunes, martes y miércoles. Entonces, inauguramos el 10 de Nisan, abre el telón, inaugura la Semana Santa. Pero el 11, 12 y 13, lunes, martes y miércoles, se hace como un paréntesis. Siguen pasando cosas, siguen las preparaciones, incluso en el ambiente judío siguen las preparaciones. El cordero que es presentado el día 10 tiene que ser revisado, ya había dicho yo, por 5 días. Entonces, el día 11 otra vez, y todo otra vez pasa a la misma hora. En la hora tercia, ¿no? Del calendario de las horas como lo manejaban ellos, que es las 9 de la mañana, ¿no? Las 9 de la mañana del calendario que manejaban. La hora tercia, a las 9 de la mañana, era cuando se hacían todas las inspecciones. Entonces, el día 10 de Nisan había una inspección, el día 11 otra inspección, el 12, el 13 y el 14 era la última inspección. Había inspecciones todos los días, siempre a las 9 de la mañana, en la hora tercia. Esto es muy importante, ¿sí? Se inspeccionaba. Entonces, ¿qué pasaba? Mire, otra vez, había los sumos sacerdotes que eran los que estaban en el templo y los que se encargaban y manejaban todo, ¿no? Pero en la casta, entre los levitas, en las castas sacerdotales de los judíos, había como que varios niveles también de ser sacerdote, ¿no? Sí, también. Y había algunos que nada más venían y servían en el templo en ciertos momentos. O sea, estoy pensando como Zacarías, el papá de Juan el Bautista, no estaba era sacerdote, ¿recuerda? Era sacerdote, servía en el templo, pero eran invitados como 1 semana o 2 semanas y regresaban a su casa y no regresaban hasta el año que entra. Había muchos en la casa sacerdotal. Pero, por ejemplo, para esta fiesta se necesitaban todos, porque otra vez para degollar tanto, para mover tantas cosas en el templo, se necesitaba mucha gente, Entonces,
todos los días inspeccionaban, y yo le estoy diciendo otra vez, no estamos hablando de 20 corderos, no estamos hablando de 100 corderos, no estamos hablando ni de 1000 corderos, estamos hablando de miles de corderos, miles y miles, que iban a ser degollados, muchos, entonces se necesitaban muchos, y se hacían las inspecciones cada día, otra vez, el 10, el 11, el 12, el 13 y el 14 era la última inspección, todos los días a la misma hora, a la hora tercia, es decir, las 9 de la mañana. Las lecturas de estos 3 días, ya en nuestra liturgia, de lunes, martes y miércoles, tienen de común denominador a este señor que yo tengo aquí. Se llama Judas, ¿sí? Si usted escuchó las lecturas de ayer, el lunes, habla de que Jesús viene a Betania. Betania era la casa de sus amigos, era sus mejores amigos, ¿no? Yo creo que era uno de los lugares donde Jesús podía ser Jesús, aunque suene raro lo que estoy diciendo, no ser cuando llegó a ser taquillero y la gente lo perseguía, las multitudes por los milagros, por lo que hacía. En Betania podía estar tranquilo, sí, podía estar tranquilo, descansar, no disfrutar de la compañía de sus amigos, Lázaro, Marta y María. Eso en Betania es poquitito al sur de Jerusalén, no es unos kilómetros ahí cerquita. Entonces se va a Betania, Jesús decide ir a Betania, estar con sus amigos, y esta noche, la del 11 de Nisan, que nos narra el Evangelio, ¿sí? María, una de las amigas, ¿no? Era Marta, María y Lázaro, eran 3 hermanos, saca un perfume, saca un aceite perfumado, carísimo, y puntualiza el evangelista, carísimo, era muy caro, ¿no? Y con ese, mientras está Jesús ahí, ¿no? Otra vez un rito cuando llegaba alguien de visita era que tenían a alguien que le lavara los pies, ¿no? En el sistema que había, etcétera. Entonces María no tenía que hacerlo, María misma se pone a lavarle los pies y luego se los enjuga con este aceite perfumado carísimo. Como que había esperado este momento, María. Esto es muy importante porque preanuncia, esto es lo que dicen mayoría de los comentaristas, preanuncia. Otra vez, cuando alguien muere en ese tiempo, pues embalsamaban los cuerpos, ¿no? Con muchos perfumes y aromas, ¿no? Por la cuestión de la descomposición y todo. Entonces, María está preanunciando de alguna manera lo que va a pasar con Jesús, lo está preembalsamando, aunque suene medio raro, ¿no? Pero está reconociendo. Y cuando saca el aceite perfumado, este señor Judas le pone atención y mira que pues es de los caros, y hace su comentario. Desde aquí empezamos a ver, porque para atrás todavía no se ve que Judas llevaba como mal camino. Aquí empieza como a enseñar el cobre, como decimos luego, ¿no? Y dice que como que ¿para qué desperdició? Así dice Judas, ¿para qué desperdició? ¿No? Se podía haber vendido ese aceite y repartido entre los pobres. Y mayoría de los comentaristas dicen que Judas no dijo eso porque de verdad quería ayudar a los pobres. Lo que vemos en esta primer noche, la de lunes, en Judas, es que era envidioso, era avaricioso. Él era el encargado. Entonces el grupo de los apóstoles con Jesús tenían un encargado de los dineros, de pagar impuestos, de comprar comida, de alguna cosa, no lo sé cómo se organizaba la economía, pero el encargado de la bolsa, el administrador, el contador, el ecónomo, pues era el señor Judas. El que manejaba el billete era el señor Judas. Entonces cuando mira este aceite perfumado carísimo, dice, lo hubiésemos podido vender y repartirlo entre los pobres, dice el cínico. Judas no quería repartirlo entre los pobres. Mayoría de los comentarios dicen como que, claro, casi seguro que Judas echaba sus clavelitos, que como era el encargado de la bolsa, a lo mejor una moneda para allá, otra para acá, se echaba sus claveles, ¿sí? Entonces le puede que estén, ¿sí? No porque no se le va a los pobres, sino porque no es un dinero que le va a entrar a la bolsa a él, ¿sí? Entonces, tenemos a Judas. El lunes, entonces, es María y Judas, ¿no? Vamos a hablar acá de
los amigos de Jesús. Jesús cuando estuvo en el mundo tuvo amigos, los discípulos, estamos hablando también de los de Betania, ¿no? Entonces, la actitud de María es profética, ya había mencionado esto. El martes, hoy, la liturgia del día de hoy, habla de Pedro y de Judas. Nos presenta el Evangelio de Juan, estas dos figuras, Pedro y Judas, ya están en la cena. Dice, yo les aseguro, están cenando, no es la cena de Pascua, pero ya está diciendo, yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Y y se empiezan así como que, caray, ¿sí? Se sacan de onda. Juan empieza a preguntar, le pregunta a Pedro, Pedro a Juan, etcétera. Se sacan de onda con la declaración de Jesús, uno de ustedes me va a entregar. ¿Y quién será, Señor? Y es el que moje el pan en la copa. Y el que moje el pan en la copa, mira qué bonito. La costumbre judía, ¿sí? Era que el que invitaba, el que invitaba a la casa y que dejaba, al que dejaba que mojara su pan en su copa, era un invitado especial. Era resaltar a esa persona. Mira otra vez, lo va a entregar, y aun cuando lo va a entregar, sí, aquí tenemos también esta idea de dos cosas, alguien de entrega total y alguien que no sabe amar del todo, ¿no? Jesús está diciendo con este señal, no es de acusación, Judas es un invitado especial, es alguien al que quiero, es una persona a la que aprecio. Y ahí es donde más duele, ¿sí? Jesús deja que moje su pan en su copa, quiere decir como que es alguien que quiero, que aprecio, es alguien importante para mí. No sé si a usted le ha traicionado alguien que usted quiere. Al final Jesús termina diciendo, ¿no? En el pasaje de la lectura, lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Y eso el evangelista San Juan dice como que Jesús está listo, ¿no? Jesús está listo, así como que si lo vas a hacer, hazlo pronto, porque en el evangelio de San Juan Jesús no lo matan, Jesús entrega, Jesús da su vida. No, es diferente al de Marcos en ese sentido. Lo que tienes que hacer, hazlo pronto. ¿Sí? Y después de eso entra el Pedro. Entonces tenemos Judas, ¿no? Que le va a entregar, y luego tenemos a Pedro que dice, yo siempre voy a estar contigo. El Pedro era bravucón, era hablador, era así como que tenía como que echaba las emociones, cualquiera que fuera, ¿no? Y entonces como que Jesús acaba de decir que alguien lo va a entregar, y Pedro así como que no, yo, te pueden entregar los 11 aquí, pero yo, Señor, yo siempre voy a estar contigo. Era el amigo bravucón, el que te dice que va a estar contigo, el que siempre te la está cantando de alguna manera, era bravo, y Jesús le responde así como que, ay, Pedro, ay, Periquín, antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces, y 3 veces es un número simbólico en la Biblia. Me habrás negado 3 veces. Entonces tenemos dos figuras, el que lo va a entregar, del círculo de sus amigos, el que lo va a entregar y el que lo va a negar. El que lo va a negar lo tenemos esta noche. El miércoles, el día de mañana, seguimos en este paréntesis, ¿sí? El miércoles ya solamente aparecerá Judas que va a vender al Señor. De eso habla el Evangelio. Es el final de la Cuaresma. La Cuaresma termina el miércoles porque el jueves comienza la Semana Santa. Entonces, los 40 días que comenzamos, de hecho, comienzan con el jueves en la mañana, ¿no? O sea, este es el último día, el miércoles, entrando al jueves, el último día concreto de los 40 días. Para nosotros todavía, yo no sé si usted, la gente, por ejemplo, de Villaflores o la Semana Santa, ¿no? Con nuestros abuelitos o cuando nosotros íbamos creciendo, el último día para hacer los quehaceres era el miércoles. Una vez que entras a la Semana Santa ya no podías hacer nada. El miércoles es el último día. Es el último día para hacer cosas. Trabajo, hay gente que ha hecho que ya ni el jueves, viernes, hasta el sábado se bañaba. O sea, no se hacía nada, se para. En el mundo judío también era así. Todo trabajo se suspende. Acá entra algo importante que voy a mencionar en el siguiente. Entonces, el crono se suspende para nosotros. Voy a hablar de eso con calma. Y Jesús es vendido por Judas por 30 monedas de plata. 30 monedas de plata, ¿sí? Esto también es muy interesante, ¿eh? Las 30 monedas de plata. 30 monedas de plata es lo que costaba un esclavo. También 30 monedas de plata costaba un cordero. 30 monedas de plata costaba un cordero. Y 30 monedas de plata costaba un terreno.
No un terreno como una hectárea, sino un terreno chiquito, a lo mejor donde hacer como una casita, alguna cosa, ¿sí? Y otra vez Jesús es vendido como un esclavo, y nos recuerda esta venta de Jesús, nos recuerda, y nos regresamos otra vez en la Biblia, Génesis, ¿sí? 37, 38, 39, donde sus hermanos, los hijos de Jacob, venden a José, y lo venden por 30 monedas. Lo venden por 30 monedas. Entonces, así como José fue vendido, ¿sí? En el inicio de la Biblia, por ahí en el año 1700, 1600, fue vendido, ¿sí? Por sus hermanos. Jesús era vendido por alguien que estuvo muy cerca a él. Ahora, esta venta de José, si usted conoce la historia de Génesis, la venta de José terminará siendo bendición para la familia, aunque suene medio raro. José será vendido en Egipto y eventualmente se convertirá en el primer ministro. Sus hermanos estarán muriendo de hambre por la escasez que habrá, vendrán a Egipto y serán rescatados toda su familia gracias a que José está en Egipto. Lo que se hizo mal, la venta, termina siendo bendición para toda su familia. La venta de Jesús traerá bendición no para toda su familia, sino para toda la humanidad. 30 monedas de plata costaba un cordero. Jesús es el Cordero de Dios. Sí, y esto es importante. Más atrás, en Génesis por ahí 17, 18, cuando Abraham va a sacrificar a su hijo, ¿sí? A Isaac, va a sacrificarlo. Isaac le pregunta: papá, tenemos todo. Tenemos la leña, tenemos esto, tenemos lo otro, tenemos todo para el sacrificio. ¿Dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero? Hace la pregunta a Isaac. Y Abraham contesta: Dios proveerá, Yahvé proveerá, Yahvé no lo dará. Yahvé no lo dará. Y sabemos la historia de ese relato, ¿sí? Finalmente Isaac va a ser sacrificado y es rescatado y aparece por ahí un cordero. Jesús es el Cordero de Dios, ¿sí? Y será vendido por 30 monedas. La cuestión del terreno, un terreno, ¿sí? Un terreno también costaba, un lote. Y hay un salmo que dice que el Señor... Hay un salmo muy bonito: el Señor es el lote de mi heredad. También costaba 30 monedas de plata. 30 monedas de plata. ¿Qué pasa con Judas acá? ¿Qué pasa con Judas? Se sale de la comunidad, y esto es un peligro siempre. Se sale del grupo, se va solo, regresa donde vino con Jesús para hacer un proceso, pero él se regresa donde vino. No aprendió a ser discípulo, Judas, no aprendió a ser discípulo. Estos días, mientras estudiamos o vemos, o la liturgia nos lleva a voltear a ver a Judas, se enfoca en esta parte de la traición del amigo. Sí, la traición de un amigo. Y a lo mejor podemos decir todo así como que, bueno, Judas canijo, ¿no? Ese Judas sí se la sacó, ¿no? Como que sí se pasó el canijo, ¿no? Pero la realidad es que todos tenemos... aunque digamos como, no, yo no soy como Judas, todos tenemos un pedacito de Judas. Todos hemos traicionado a Jesús de alguna manera. Y así como de triste como suena, así ha sido. Entonces, ¿qué tenemos en estos días? Aparece la traición que se opone, los primeros 3 días, la traición que se va a oponer a lo que sucederá en los siguientes 3 días, la entrega total. La traición versus la entrega total. Es como que la antítesis de la tesis de la traición, la antítesis será la entrega total. Alguien que no es capaz de amar, alguien que ama totalmente. En este desenlace de estos días, el Jueves Santo. El Jueves Santo, ¿sí? Y para, otra vez, en griego, y también en hebreo está esta concepción. Hay como que varias ideas del tiempo. Para los griegos está lo que se llama el tiempo medible, que es el cronos, sí, es el tiempo medible, los días, las semanas, los meses, los años, los minutos, las horas, es el cronos, es el tiempo medible. Y luego los griegos tenían un concepto del tiempo que se llama kairos, y kairos es diferente a cronos. También habla de un tiempo, pero habla es como que el tiempo donde actúa Dios, que no es tiempo, que no es como el cronos, sino es como que el momento de.
Y el Evangelio de San Juan habla bastante de esto de Jesús cuando dice, ha llegado mi hora, no se refería a las 8:30 de la noche o a las 10. Se refería al kairos, al tiempo. Es donde Dios irrumpe en la historia, es donde Dios parte la historia, es donde Dios hace cosas, es el kairos. ¿Qué pasa con el miércoles, que es el último día para hacer cosas como teníamos en la tradición nuestra, ¿sí? Entonces se suspende el cronos. Entrando el jueves, otra vez en sentido simbólico y para el judío casi real, se suspende el cronos, el tiempo medible. Y entramos en este momento que traspasa la historia completa, irrumpe el kairos. Entonces, cede el cronos, irrumpe el kairos, el tiempo de Dios, y lo marca para siempre la historia de la humanidad. Lo marca para siempre. Entonces, kairos es la hora de Jesús. Cuando hablamos del día del Señor, no se refiere a un día como de la semana. El día del Señor es el día que irrumpe, que entra. Entramos, hermanos, cuando llegamos al jueves. Mira, por eso el triduo, nosotros en la liturgia, el triduo no es como que, voy a ir el jueves, pero no voy el viernes, y luego si el sábado me alcanza. No. El triduo, por eso estos 3 días, el jueves está conectado con el viernes, está conectado con el sábado, con la resurrección. Aquí comienza el misterio que se revela y se cierra con la resurrección. El misterio, este es el misterio de amor más grande. En estos 3 días, este misterio de amor se revela delante de nosotros. Lo que ha hecho lo opuesto de la traición, la entrega total que nos salva a todos. Entonces, tanto el jueves como el viernes como el sábado forman parte de un todo que es el triduo. Se suspende el cronos y entramos en el kairos. ¿Qué hacemos el jueves santo? ¿Qué signos, qué cosas? Mire, pues primero la parte central del jueves santo es la cena pascual. Lo que llama el Haggadah Seder o Seder, ¿no? Que es la cena, ¿no? Que es la cena. Otra vez Jesús celebra la cena con sus discípulos. Hay 2 versiones acá, que la cena donde está Jesús, asumimos en el Evangelio de Juan que hubo cordero, que también ellos fueron, ¿no? En la mañana presentaron el cordero, los escribieron, lo trajeron, se hizo como todo judío. Pero cuando analizas con calma los demás evangelios, pues en la cena Jesús pasa una copa, pasa otra copa, sobre todo cuando leemos el relato de Lucas, pasa el pan, las hierbas, los salmos que se cantaban, se cantan, etcétera. Tiene todos los elementos menos cordero. O sea, ahí están todos los elementos de la cena, no hay un cordero. ¿Sí? No hay un cordero en la cena que realiza Jesús, al menos en los evangelios sinópticos de manera clara. Esta cena, que de por sí ya es un memorial para los judíos, ahora Jesús dice que se convertirá en un memorial para nosotros, ¿no? Entonces, no hay cordero porque algunos dicen que pues ya no se necesita cordero. Jesús toma su lugar, Jesús será el cordero. Y aunque la figura es que derramará su sangre como los corderos y que se dará como alimento. Los corderos se comían, aunque suene también medio raro. Desde ahí entonces se hará, Jesús dirá, hagan esto en memoria mía, dice en Lucas, hagan esto en memoria mía. Sí, esto que habían celebrado por años, ahora háganlo en memoria mía, recuerden lo que va a pasar. Recuerden cuando yo me hice como un cordero. Lo que celebramos en la misa, hermanos, es la misma entrega de Jesús. Cuando tú y yo vamos a misa, nos unimos a Jesús, que se entrega, que muere por nosotros. Esto es lo maravilloso de la Eucaristía, hermano. No hay ninguna ofrenda que pueda agradar al Padre. Yo, José Juan, no puedo agradar al Padre. Mi vida, aunque fuera muy buena, no agrada al Padre, no alcanza. Soy un pecador. La única manera de que yo agrade al Padre, que sea ofrenda agradable a Dios, es uniéndome a Jesús. Cuando yo vengo a la Santa Misa, me uno a Jesús. Uno mi vida a la entrega de Jesús para que el Padre pueda recibir mi vida. Este día también es el lavatorio de los pies. Esto nos lo relata el Evangelio de San Juan. Y es muy importante, otra vez en el Evangelio de San Juan, es un discurso de despedida desde el capítulo 13 hasta el 17. ¿Qué nos quiere enseñar otra vez? Porque a Pedro no le cayó el 20. ¿Se acuerdan? No se quiere dejar lavar los pies. ¿Qué nos está enseñando Jesús? Jesús
él sabe que va a morir, sabe que su muerte está cerca. Y entre todas las cosas que está diciendo, uno de los signos que hace esa noche después de la cena, según el relato de San Juan, es se pone a lavarle los pies y Pedro es como que no, porque los esclavos son los que lavaban los pies. En todo caso, en esta relación de maestro-discípulo, el discípulo lavaba los pies del maestro, no al revés. Entonces Jesús termina la cena y se pone a lavar los pies. El maestro, al que le tenían que lavar los pies, se pone a lavárselos a ellos. ¿Qué quiere decir Jesús con este signo? Que en el reino de Dios, en el reino que Él viene a instaurar, reinar es servir. En el reino de Dios, reinar es servir. Y servir es reinar. Tiene sentido lo que predicó Jesús de el que quiera ser el primero de todos, que sea el último, que sea el que se ponga a servir. Madre Teresa lo entendió perfectamente. Madre Teresa dijo, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Jesús, esto es impresionante, hermanos. Jesús, y no nada más el maestro, ¿no? Ya en el contexto global de todo lo que nosotros sabemos de la persona de Jesús, Dios, el dueño, el Señor, el dueño, el que se merece todo, ¿sí? El dueño de todo, el creador, Dios. Señores, no es Bill Gates, no es el Papa, no lo sé, la persona más importante es Dios. Se pone a lavar los pies. Y ahí mismo les da el mandamiento del amor. Y de ahí, ¿no? En el jueves, sale rumbo a Getsemaní. Y en Getsemaní, el demonio, Satanás, el diablo, que ha hecho sus intentos desde el inicio, si recuerda, están las tentaciones al inicio de la vida de Jesús, que las tres tentaciones no son tres tentaciones, las tres tentaciones quiere decir que el diablo tentó a Jesús. Tres no quiere decir una, dos, tres. Tres quiere decir tres tentaciones, representa todas las tentaciones. Jesús fue tentado una vez y otra vez y otra vez. Bueno, el último ataque, la última tentación, el último momento de querer parar la obra de Dios, que esto es lo que quiere hacer el demonio siempre, es en el huerto de los olivos, el demonio entra para poner duda, miedo en el corazón de Jesús. La oración en Getsemaní, en el Monte de los Olivos. Es muy fuerte lo que pasa ahí. Jesús ora, ¿no? En ese momento de que no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús es capaz de ver lo que le va a pasar. En esa oración no es nada más que le entra miedo. Jesús había visto cómo mataban a los que crucificaban. Esa noche, dice Mayor, Jesús es capaz de ver lo que le va a pasar. Y el demonio otra vez entra en juego y se juega su última carta. Hace su último intento de parar la obra de Dios. No quiere que tú y yo seamos salvados. No quiere que tú y yo tengamos la vida de Dios. Y ahora el mismo Dios lo querrá parar. Lo querrá parar para que no suceda. Viernes Santo, 14 de Nisan. El 14 de Nisan es el día de la celebración. Si usted se fija, y lo va a pedir, el viernes se va a fijar, va a haber luna llena. Va a haber luna llena el viernes. Sí, es la primer luna llena de primavera. El Viernes Santo, para nosotros, no hay misa en ningún lugar del mundo. No hay misa en ningún lugar del mundo. Se da la comunión que se consagró el jueves, pero no hay misa en ningún lugar del mundo. Está todo el proceso de Jesús. Y mire otra vez, Jesús es arrestado esa noche en la madrugada en el monte, ¿no? Que fue entregado, vendido por Judas, y es llevado, ¿no? En la noche ante el Sanedrín, una cosa extraña. No se procesaba a nadie a la medianoche. Ya aquí habla de que la cosa pinta mal de verdad. El Sanedrín, los sumos sacerdotes, los ancianos, los escribas, la autoridad religiosa y medio política en torno a Jesús, le procesa a base de puras mentiras, ¿no? Que otra vez la mentira viene del diablo. Finalmente, en el siglo I, en el año 33, de manera concreta, la autoridad judía no tenía el poder para dictar
la sentencia que ellos buscaban contra Jesús, que era matarlo, que los evangelios nos hablan de querían matarlo, estaban viendo la manera de deshacerse de él, etc. Entonces, ¿qué hacen? Al amanecer, estoy pensando como a las 6 de la mañana, cuando va a empezar a esclarecer, lo llevan con Pilato, que era el procurador romano, el gobernador, ¿sí? El gobernador. No había ya un rey judío, un rey cliente de los herederos de Herodes, porque el hijo de él, Arquelao me parece, pues había salido malo, y lo que hizo Roma fue le quitó al rey cliente y mandó a un gobernador, un procurador desde el año 26. El que estaba en turno era el tercero, Poncio Pilato. Y es impresionante lo que nos relata, y es muy, muy importante, porque Pilato habla con él, Pilato habla con Jesús y le pregunta cosas muy interesantes, ¿no? Como que, ¿por qué te quieren matar? ¿No? Si eres rey, ¿por qué está pasando esto? ¿De dónde viene tu reinado? ¿No? ¿Cuál es la verdad? Que es un tema muy importante para el evangelista de San Juan. Pero los signos, lo que pasa otra vez, la esposa que dice no te metas, tuve un sueño, etcétera. Pilato, finalmente confundido, no quiere procesar a Jesús. Es impresionante, sale al enlosado, sale como a este patio, esta terraza, sale al enlosado exactamente a la hora tercia. Exactamente a la hora tercia. El 14 de Nisan, a la hora tercia, era la última inspección de los corderos. El 14 de Nisan, a la hora tercia, ¿sí? La autoridad judía, los sacerdotes, revisaban los corderos, y si el cordero estaba perfecto, decía, no tiene mancha, este cordero es el que va a ser sacrificado para la cena. Es el que va a ser degollado para que sean perdonados nuestros pecados y su sangre arrojada sobre el altar. Bueno, ve nada más, Jesús, ¿sí? Jesús sale junto con Pilato, y a las 9 de la mañana Pilato voltea a ver a Jesús y lo señala. Lo señala y le dice, ¿por qué lo quiere matar? No tiene culpa. Dice, no tiene culpa. Si traduces el no tiene culpa, es no tiene mancha. Presenta a Jesús a las 9, la misma hora que era presentado los corderos y declarados sin mancha. No tiene mancha a la hora tercia. El pueblo se pone bravo, empiezan a gritar, ¿no? Los sumos sacerdotes han armado la revuelta, y Pilato aún no lo quiere matar, como que para que salvarlo, primero les ofrece a Barrabás, ¿no? Les ofrece a Barrabás, que era un desalmado, era un loco, un ratero, un asesino. Y acá también hay una figura rara, porque Barrabás en hebreo, bar quiere decir hijo y abba es padre. Barrabás quiere decir el hijo del Padre, el hijo de Dios. Aunque era un hijo de la fregada, el canijo, disculpe usted. Sí, pero Barrabás, el hijo del Padre, será rescatado, ¿sí? Y el que sí tiene culpa, será rescatado, y el que no tiene culpa, el sin mancha, es el que será ofrecido. Otra vez, los sacerdotes piden, danos a Barrabás, están matando a un inocente, lo saben, gritan más, y Pilato para parar esto, como un escarmiento, sin querer mancharse las manos de sangre, lo manda a flagelar. Y la flagelación, ¿no? La flagelación, que son los azotes que le dieron a Jesús, ¿no? Era un set el set de flagelación, los azotes que daban eran 40 menos 1, 39, que también tenían un simbolismo en la costumbre del castigo y todo. Entonces, le flagelan a Jesús, ¿sí? Le flagelan a Jesús de alguna manera. Muchos videntes, ¿no? Otra vez, no está el dato, no está en los evangelios esto, ¿ok? No es de la revelación, pero muchos videntes han dicho que a Jesús no lo azotaron nada más 40 veces, no fueron 39 menos 1, 39 veces, sino 3 veces, 39 veces. Era un escarmiento, pero también era parte del proceso de la ¿cómo se llama? De la crucifixión. Entonces, dependiendo de cuán pronto querían que se muriera la persona, es que le daban más duro.
Sí, le daba más duro. A Jesús, otra vez, y en esto se basan algunos videntes, históricamente tiene conexión con algunos relatos extrabíblicos, ¿no? De que a Jesús no le dieron 39, sino 3 veces 39. Le destruyeron el cuerpo literalmente. Le destruyeron el cuerpo literalmente. Después Jesús es presentado y otra vez Jesús ya no parece Jesús. O sea, le han dado tan duro que lo han desfigurado. Lo han desfigurado, le han roto el cuerpo completo. Le han destrozado el cuerpo. Por eso cuando Pilato lo presenta, no dice en latín, ecce homo, he aquí al hombre. Y dice ecce homo en latín porque otra vez Jesús no parecía Jesús, es el hombre que se llevaron ese rato, que ustedes pidieron que lo matara, se los presenta y los presenta así como que para que, a ver si viéndolo deshecho, ya que al hombre, miren cómo quedó, como que se apean de él y el pueblo grita más fuerte, crucifícalo, crucifícalo. Finalmente Pilato se los entrega, ¿no? Y por ahí más o menos de la hora sexta hasta la hora nona es que se hace el proceso de ir a través de la ciudad, salir de la ciudad y subir al Gólgota, al Calvario, cargando con la cruz. Cargando con la cruz, y finalmente es en la cruz donde a las 3 de la tarde, esto es lo impresionante del otro, los corderos que eran declarados sin mancha a la hora tercia eran degollados a la hora nona. Los corderos que eran declarados sin mancha a la hora tercia, a las 9 de la mañana, eran degollados a la hora nona, a las 3 de la tarde. Jesús muere en la cruz a las 3 de la tarde. Jesús es el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo, el que quita los pecados del mundo. Es el misterio de amor más grande que ha existido. Es impresionante, todavía de hecho quererlo entender otra vez, aunque lo explicamos, nuestra mente no alcanza, y mira que otra vez, es en el mismo lugar, ¿sí? Si se recuerda y se regresa a Génesis, donde Abraham va a sacrificar a su hijo, este es el mismo lugar donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, el monte Moría. El monte Moría está enfrente de Jerusalén, donde es el Gólgota, donde iba a ser ofrecido Isaac y fue rescatado. Ahí muere Jesús. ¿Dónde está el Cordero? Dios proveerá. Ahí está el Cordero, muriendo por nosotros. Aquí se revela delante de nosotros esta parte del sufrimiento redentor, que es medio extraño, que no es difícil de entender, que es como que, caray, ¿por qué está pasando esto? Que el mismo Jesús llega un momento en la misma cruz que grita como, Dios mío, que es el Salmo, ¿por qué me has abandonado? Como, ¿dónde está Dios? ¿Dónde estás, Padre? Que algunos cuando interpretan el Salmo no es un grito de reclamo, sino un grito de abandono ante la miseria humana, ante el sufrimiento, ante el dolor, ante la tristeza, ante cosas que han pasado en la historia humana. Estoy pensando el holocausto, estoy pensando esta pandemia, hay gente que nos... ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Jesús está con el que sufre. Él, Dios, y esta es la gran paradoja, esto es lo impresionante de esto. Él, Dios, el Todopoderoso, el dueño de todo, el Creador, Dios, se despojó de sí mismo. Esto es lo que se dice en griego, kenosis, se despojó de sí mismo. Se hizo como uno de nosotros para regalarnos la vida de Dios. Y la vida de Dios que ni la enfermedad ni la muerte pueden con ella. Para eso murió Jesús, para que nosotros tengamos vida, no nada más vida aquí, hermanos, vida de Dios, aquí y después de esta vida. Sábado Santo, Vigilia Pascual. El Dios que parecía derrotado la noche del Viernes Santo, tendrá la victoria sobre la muerte, sobre todo el mal, toda la oscuridad. Bueno, en la cruz destruye el pecado, que es la causa de todo mal en el ser humano,
y en la resurrección destruye a la muerte que era consecuencia del pecado. Entonces la vigilia pascual nos habla de la victoria de Dios. Lo que celebramos, lo que todas las lecturas, todas las cosas que hacemos hablan de victoria. Pasamos de la oscuridad a la luz. En esta vigilia pasamos de la esclavitud a la libertad, pasamos de la muerte a la vida. Y se divide en 4 partes, las menciono así súper rápidas. Es la vigilia pascual es la vigilia de todas las vigilias. Otra vez en el año, nosotros los cristianos tenemos muchas vigilias, varias vigilias durante el año. Esta vigilia, la vigilia pascual, es la madre de todas las vigilias, es la más importante de todas, y aparte está preciosa litúrgicamente hablando. Entonces tiene como que 4 momentos o 4 ritos. Empieza con lo que se llama el rito, la liturgia de la luz. ¿Sí? Generalmente afuera de la iglesia se hace una fogata, un fuego nuevo, y después en lo que se llama el lucernarium en latín, el fuego nuevo, que de alguna manera tener luz en la noche habla de estar pendiente, de estar despierto. Lo hacemos en medio de la noche porque es otra vez, se necesita la luz, y es la parte de ahí, fuego nuevo, estar al pendiente, vigilando con la lámpara encendida. Se bendice lo que se llama el cirio pascual, que representa el mismo Cristo, que es la luz que irrumpe en medio de las tinieblas. Sí, el cirio pascual. Y después con este cirio pascual se hace procesión hacia adentro de la iglesia, y entrando a la iglesia se hace lo que se llama el pregón pascual, este canto precioso que habla de la liberación, que otra vez data desde el siglo III, que se compuso por 17 siglos lo hemos estado cantando la iglesia. Y es otra vez, alégrense por fin los coros de los ángeles, muchas veces lo cantan, es precioso. No, como esta es la noche gloriosa, esta es la noche más importante donde la tiniebla no vence, donde la muerte es destruida. Esta es la noche de Dios. Esta noche nos recuerda que el mal no vence, que la enfermedad no tiene la última palabra, que la muerte no tiene la última palabra, que la victoria la tiene Jesús. La victoria la tiene Jesús. Jesús ilumina en ese sentido toda oscuridad, toda oscuridad. El segundo momento es la liturgia de la palabra. Y esta noche, pues, tiene muchas lecturas. Si en la parroquia donde usted asiste las leen, todas son 9 lecturas. Generalmente a veces utilizan versiones más cortas, a veces hacen 7, a veces hacen 5, que es lo mínimo que se puede hacer. Entonces 5 es lo mínimo, 7 del Antiguo Testamento y 2 del Nuevo Testamento. Y la primera lectura es de Génesis, la segunda es de Génesis, ¿no? También es primero es la creación y luego es el sacrificio de Isaac, ¿no? Que nos presenta todo esto como que esta historia, cómo se fue sucediendo la salvación de alguna manera. La tercera es la del Éxodo, el paso por el Mar Rojo. La cuarta es Isaías, que habla que Dios nos tiene misericordia de alguna manera. La quinta es Isaías 55, ¿sí? Vengan para mí para que tengan vida. Vengan conmigo para que tengan vida. La sexta es de Baruch, caminemos a la luz del Señor. La séptima y última del Antiguo Testamento es de Ezequiel 36, lo de lo rociaré con agua pura, les pondré un corazón nuevo, etcétera. Y después de eso, después de 40 días, se vuelve a cantar el Gloria y entonces se encienden todas las luces. Hasta este momento estábamos con las luces, solamente con las velas. Se entiende toda la luz, se canta el Gloria otra vez, las campanas resuenan, lo que nosotros llamamos de se abre la gloria y se refiere que otra vez la victoria total de Dios sobre el mal, se abre la gloria. Después viene una epístola a los romanos, que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no muere, ¿no? Ya resucita para siempre, se canta el aleluya que no se había cantado, y se lee el evangelio. Entonces, esta es la liturgia de la palabra, y lo que quiere hacer es caminarnos o mostrarnos este itinerario de salvación, desde el inicio de la historia hasta este momento, y cómo Jesús viene a realizar esto para nosotros. La tercera parte, distinta a todo esto, es lo que se llama la liturgia del agua o bautismal. Sí, y esta noche se bendice el agua, ¿no? El cirio es sumergido en el agua. Se renuevan las promesas bautismales y hasta se pide que cuando renunciamos a Satanás volteamos a la izquierda, giramos hasta la izquierda y es como darle la espalda a Satanás.
y luego cuando proclamamos nuestra fe nos volteamos hacia la derecha, ¿no? No sé si todavía lo hacen algunos sacerdotes, ¿no? Esta noche es cuando muchos, sobre todo adultos, son bautizados, que han estado en proceso de conversión, y es lo que se llama la liturgia bautismal. Después, en los domingos de Pascua, los padres, en lugar del rito penitencial, bendecirán el agua, ¿no? Y nos recordarán el bautismo que borra nuestros pecados, que se llama el rito de aspersión, el rito de aspersión. Entonces, la liturgia completa es hermosa cuando entiendes cada momento y lo que significa es como que, yo le decía así como que cuando tú entiendes lo que celebramos es impresionante, ¿no? Y a lo mejor la comparación queda pobre, pero es la gente que está acá y que le gusta el fútbol, y que entiende el fútbol, ¿sí? Cuando va al estadio, mi hijo Diego le gustan los deportes, de manera particular el básquetbol, ¿no? El básquetbol. Cuando vamos al estadio, es un agasajo ver al Diego. Cuando vamos al estadio a ver a los Rockets, ¿no? Que son los de aquí de Houston. El Diego se para, el Diego grita, se queda afónico. Se acaba el partido y quiere seguir ahí. Entiende cada jugada, entiende lo que hizo el árbitro, entiende por qué todo, lo entiende todo, disfruta impresionantemente. Cuando alguien va a un partido y no entiende nada, se siente y se aburre. Cuando entiendes lo que está pasando, entonces te metes, entonces es muy emocionante, entonces vives intensamente. ¿Qué pasa con muchos nosotros de los católicos? Que vamos a misa y como no entendemos lo que está pasando, nos aburrimos, se nos hace largo. Cuando entiendes, mire, yo otra vez, y no es como que ya lo entiendo todo, pero entre más entiendo, cuando estoy totalmente consciente y muy claro, es como que es como si, otra vez, cuando voy a misa, cuando voy a estas ceremonias litúrgicas, es como si fuera un partido. O sea, cada momento, cada respuesta, cada canto tiene un significado impresionante. La última parte, regresamos a cómo termina la Santa Misa, que es lo que se llama la liturgia de la Eucaristía, que es un momento crucial. La plegaria eucarística nos une al mismo sacrificio de Cristo, nos recuerda, entramos, ahí sí es el memorial. Hay una palabra que se llama anamnesis, que quiere decir, otra vez, la memoria, que entramos en ese momento, que Jesús es como si estuviera sentado a la mesa, otra vez, el Jueves Santo, y parte el pan y nos lo entrega, y es Él mismo que se nos da en alimento. En la Santa Misa se une la iglesia completa, la del cielo con la de la tierra, la militante con la purgante y con la triunfante, ¿sí? Con nuestras oraciones, el cielo desciende. Es impresionante lo que pasa en la Santa Misa. Culmina la celebración del Sábado Santo, de la Vigilia Pascual, igual las del domingo, ¿sí? Con algo que nada más es propio de esta semana, que se llama la octava de Pascua, que nada más dice, pueden ir en paz, aleluya, aleluya. Solamente se dice el doble aleluya esta semana, que se llama la octava de Pascua. Nosotros decimos, cuando estamos, demos gracias a Dios, aleluya, aleluya. No, a veces dice, Cristo ha resucitado, y nosotros contestamos, verdaderamente o en verdad ha resucitado. Es impresionante, está lleno de símbolos. Digo, de verdad que yo creo que dejé varios allá afuera, pero es fenomenal cuando empiezas a entenderlo, pero es más fenomenal cuando entras. ¿Por qué nosotros otra vez cada año entramos en esto? Porque si yo, José Juan, soy capaz de entrar en este misterio y dejarme tocar por este misterio, dejarme llenar por este misterio, y que este misterio transforme mi vida, ¿sí? Entonces es maravilloso. Entonces tiene mucho sentido. Quiero terminar esta noche con una oración reflexión. Este poema que yo escribí cuando estaba en el seminario, estaba por ahí en tercero de filosofía, se lo escribí a la Virgen. Me gusta escribir poesías. Y lo escribí en una cuaresma, la cuaresma, si no me equivoco, del 1997. Mientras me preparaba para la Semana Santa, en una de las meditaciones en la mañana del seminario, después de rezar las laudes, me pregunté, porque teníamos una imagen de la Virgen, muy bonita, la Virgencita del Seminario en León, Guanajuato, cuando era seminarista todavía, y me acuerdo que volteando a ver a María me pregunté, porque ese día la meditación en la mañana empezó de hablar, de prepararnos para acompañar a Jesús en el camino de la cruz. De eso habló la meditación. Y entonces cuando estaba en ese momento, volteé a ver a María y entonces me pregunté, ¿cómo pasó María?
¿Cómo acompañó María a Jesús? Hay un canto muy bonito, se los compartí en el playlist que se llama El Diario de María, que habla de María que acompaña a su hijo. Yo compuse este poema que se llama Ella también es mi madre, incluso antes de que saliera este canto, pero yo creo que he escrito muchos poemas, de verdad, no sé cuántos, muchos, y yo creo que este es el mejor de todos, es el mejor de todos, y está dedicado a María, Yo, José Juan, escribí el poema pensando que yo era Juan, el discípulo amado, a propósito de que llevo el nombre del discípulo de Juan. Entonces, en ese contexto fue que lo escribí. Entonces, ¿qué le voy a pedir? ¿Qué le voy a pedir? Que allí en su hogar, si puede cerrar sus ojos, cierre sus ojos, y no le voy a pedir que se imagine. Yo agregué estas imágenes que está viendo aquí, ¿no? Aquí son de la película de La Pasión de Mel Gibson. Es cuando María va a buscar a Jesús. Va a buscar a Jesús después de que ya le hicieron juicio, ¿no? Y que es como que lo ubique cuando lo tiene arrestado. Aquí es cuando lo encuentran en el camino a la cruz, y aquí es cuando lo bajan de la cruz, vamos a hacer como meditación. Va a pedir que se vaya imaginando a Jesús y se vaya imaginando a María en este caminar, mientras yo les comparto este poema que fue una meditación y que espero que se convierta en oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y le voy a pedir que allí en su imaginación vaya recorriendo lo que voy compartiendo a través del poema. Un día conocí al maestro allá en la orilla del mar. Nosotros hacíamos lo nuestro y él nos vino a llamar. Su voz suave con firmeza escuché en aquel día. Su mirada y su certeza me invitó a dejar mi vida. Sin pensarlo lo seguí, a donde quiera que fuera. Fue después que comprendí que no era un hombre cualquiera. Él era el Hijo de Dios, que venía para salvarnos. El Maestro era el Señor, que se entregó por amarnos. También conocí a María, que era madre del Señor, a quien él mucho quería. Yo presencié aquel amor. Ella platicó que un día, cuando Cristo era un bebé, le dijeron sufriría un hombre y una mujer, y aquella profecía se habría de cumplir. La espada atravesaría a María en su vivir, y todo empezó a cumplirse cuando en el monte lo oraba, y el corazón a afligirse por lo que ya le esperaba. Su madre no estaba ahí cuando nos fue arrebatado. Ya se acercaba a su fin, por el traidor fue entregado. Todos de ahí se escaparon. Yo fui a buscar a María. Le dije, se lo han llevado. ¿A dónde? No lo sabía. Y así inició el sufrimiento de la madre por su hijo. Me pidió que lo buscara por donde quiera, me dijo. Mas no pude responder. Las lágrimas lo impedían. Y así comenzó a padecer el corazón de María. Me imploró entre sollozos la llevara donde estaba, por quien sufría tal esbozo, y es que mucho ella lo amaba. Llegamos hasta el sitio, dolorosa vio a su hijo, sus lágrimas derramó al ver al que tanto quiso. Madre, no he dejado de verte desde que nos separamos. Sé lo mucho que has sufrido. Al dolor hay que enfrentarnos. Hijo del alma mía, siento el pecho destrozado. De mí se ha ido la calma. Todo parece nublado. Qué dolorosa escena anunciaba aquel tormento. Presentía cruel condena en aquel triste momento. Lenta se fue aquella noche, largo se hacía aquel rato. Luego ya al amanecer,
Jesús fue llevado a Pilato. Pilato no encontró delito para sentenciar a Jesús, mas el pueblo a grito y grito para que él pedía la cruz. Se encontraba ahí María, donde todo era locura. Mucho es lo que sufría. Llena estaba de amargura. Era la madre dolorosa, con el corazón traspasado, quien padecía piadosa al ver a su hijo azotado. Ya sin figura alguna, Jesús es otra vez presentado. Mucha sangre él derrama, pues de él no se han apiadado. ¿Qué hago pues con Jesús?, gritó con voz fuerte Pilato. Crucifícale, al Gólgota llévale tú. ¿Yo rechazo tal maltrato. Y aquel se lavó las manos y lo entregó a la gente, que crueles e inhumanos no tuvieron precedente. Jesús cargó con la cruz, se alargaba la tortura. El día iba perdiendo luz, se cargaba de amargura. Débil ya sin fuerzas iba, cuando a su madre encontró, que la vio cuánto sufría, y hacia él se abalanzó. Pero los soldados crueles la quitaron a la fuerza, pues ellos, creyendo ser fieles, golpearon incluso a esta. Jesús la quiso ayudar, mas cayó desfallecido. No se podía levantar, ya mucho había sufrido. Yo la tomé en mis brazos para que no decayera, pues ya débil era su paso después de que tanto sufriera. Y al Gólgota al fin ya todos habían llegado. Jesús fue clavado ahí y en la cruz levantado. Fuimos al pie de la cruz a petición de María. Y ahí estaba Jesús, junto a su madre sufría. Recuerdo aquellos momentos en que estuve a su lado y me afirmó con ternura que era el discípulo amado. No olvido aquel instante. Él volteó a ver a María. Eso fue tan importante, pues mi vida marcaría. Con débil acento le dijo, casi ya se hacía tarde. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Y a mí, Juan, ahí tienes a tu madre. Mas el momento llegó y aumentó aquel dolor. Cuando Jesús expiró, María muy triste lloró. Lloró pues mucho le amaba. Le había dado el corazón. Él ahora se marchaba. Terminaba su pasión. Fue después que lo bajaron, que un beso ella estampó en la frente de su hijo, por quien su vida entregó. En el sepulcro fue puesto con una sensación muy rara, pues teníamos la esperanza de que él resucitara. Y el Señor resucitó, como lo había señalado. Al tercer día se levantó el Cristo glorificado. Después se nos apareció a su madre y a nosotros. Luego al cielo se elevó. Lo vimos con nuestros ojos. En adelante su madre siempre me brindó su mano. Yo también era su hijo, igual que todo cristiano. Es tan grande este don, no lo digo con alarde, es un regalo de Dios. Ella también es mi madre.